Buenas tardes. Damos inicio a la presente audiencia con la lectura del acta. Jueves 6 de noviembre del 2025, audiencia pública de la quinta sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidido por el vocal Cristian César Chocano Davis e integrada por los vocales Roy Nicolás Chuquillanqui y Jorge Alfredo Quispe Crobeto. Expediente número 9496-2025, acumulado con los expedientes 9599 y 9768 por los recursos de apelación interpuestos por el consorcio supervisor ASCPS conformado por las empresas AS Ingeniería SAC y CPS de Ingeniería SAC, el consorcio supervisor Puente Las Begonias conformado por las empresas MAP Ingeniería del Valor S.A. sucursal del Perú y HIC Ingenieros Consultores SAC, así como también el consorcio Vías de Lima conformado por las empresas RMG Ingenieros y Servicios Consultores Andinos S.A., en el concurso público para consultorías número 2-2025, convocado por el Fondo Metropolitano de Inversiones para la contratación de la consultoría de obra, para la supervisión de la elaboración del expediente técnico y la supervisión de la ejecución del proyecto, creación de servicio de movilidad urbana de un paso a desnivel elevado puente vehicular en el eje vial Avenida Javier Prado, tramo calles Las Begonias, Avenida Arenales, distrito del Lince, de la provincia del departamento de Lima. En representación del impugnante, consorcio supervisor ASCPC, para hacer el informe legal, el abogado Jorge Luis Sánchez Gutiérrez, con colegiatura número 3773. En representación del otro impugnante, el consorcio supervisor Puente Las Begonias, para hacer el informe legal, el abogado Ronald Enrique Delgado Flores, con colegiatura número 300047. En representación del otro impugnante, el consorcio Vías de Lima, para hacer el informe legal, el abogado Edwin Germán Panta Segarra, con colegiatura número 63543. Se deja constancia que la entidad no se presentó a esta audiencia pública, pese a haber sido notificada el 31 de octubre, conforme obra en el tomarrazón electrónico del tribunal. Asimismo, se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet, y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el tribunal. Finalmente, la presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la secretaria técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. Gracias. Invitamos al representante de la empresa impugnante o el consorcio impugnante 1, consorcio supervisor ASCPS, doctor Jorge Sánchez, para que por un lapso de 10 minutos como máximo presente sus argumentos. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia del tribunal procedo a iniciar mi exposición oral. En representación del consorcio supervisor ASCPS, formulamos el presente recurso de apelación con la finalidad de que el tribunal resuelva en función del siguiente petitorio. En primer lugar, solicitamos que se revoque el acto por el cual el comité de selección declara descalificado a mi representada, correspondiendo que el tribunal lo declare como calificado. En segundo lugar, solicitamos que se revoque o se declare nulo la declaratoria de desierto. Y en tercer lugar, que al ser el único postor en condición de calificado y cumplir con los requisitos de evaluación, corresponde que el Tribunal de Contrataciones adjudique la buena prueba a favor de mi representada. Sustentamos este petitorio con base en los siguientes fundamentos. Señores miembros del tribunal, como podrán verificar de las bases integradas definitivas, la experiencia que debía acreditar mi representada es en supervisión de elaboración de expedientes como en supervisión de ejecución de obra. Asimismo, las bases establecieron que para sustentar o acreditar esta experiencia, el postor debía presentar contrato, conformidad y contrato de consorcio. Requisitos que van a poder verificar de nuestra oferta que mi representada ha cumplido y el comité ha ratificado su cumplimiento. Es decir, que mi representada cumplió con acreditar su experiencia conforme al primer supuesto de acreditación establecido en las bases integradas. Sin embargo, el comité utilizó como argumento para descalificar lo siguiente. Señala que la constancia de conformidad no indica cuál es el importe
que corresponde únicamente a la supervisión de la elaboración de expediente técnico. Por tanto, señala el comité, no puede identificarse el monto correspondiente a la experiencia en supervisión de elaboración de expediente técnico. Esa es la razón por la cual el comité declara descalificada a mi representada. Esta decisión del comité no se ajusta a la realidad de nuestra experiencia acreditada. Por lo siguiente, si bien la constancia de conformidad no indica en forma específica el importe que corresponde a la supervisión de la elaboración del expediente técnico, este importe se encuentra señalado en forma clara y precisa en la cláusula 8ª del contrato, presentado como parte de la experiencia. Por tanto, señores miembros del tribunal, el comité podía identificar sin lugar a dudas cuál era el importe que correspondía únicamente a la supervisión de la elaboración del expediente técnico. Ustedes van a poder verificar que tanto en la conformidad como en la cláusula 8ª, específicamente en el punto 8.1, se establece claramente cuáles son los importes que correspondían para la supervisión de estudios y cuál era el importe que se aplicaba para la supervisión de ejecución de obra. El importe que se estableció para la supervisión de estudios fue 2.006.831.80, monto que supera largamente el monto solicitado en las bases integradas. Por último, señores miembros del tribunal, debemos tomar en cuenta un punto importante. Como parte de los documentos a presentar para acreditar esta experiencia, las bases integradas definitivas exigen que se debe acreditar el importe final, o más bien las bases integradas no exigen de modo preciso y concreto que se deba acreditar el monto final o monto total de la contratación, como preveía la normativa anterior. Esto implica que el argumento del comité de selección no tiene un fundamento legal y concreto para haber descalificado a mi representada. Por estas consideraciones solicitamos que se declare fundada esta primera pretensión. Ahora, brevemente, y para terminar, respecto al informe técnico de la entidad, yo quiero señalar que se debe tomar en cuenta, señores miembros del tribunal, que el único argumento para descalificar a mi representada, según el acta, fue que la constancia de conformidad no indica cuál es el importe que corresponde únicamente a la supervisión de elaboración de expediente técnico. Sin embargo, la entidad en su informe técnico incurre en irregularidades. En primer lugar, señala, en primer lugar, se incorporan nuevos elementos para justificar su descalificación. Nuevos elementos, como señalo, que no han sido considerados en el acta. En segundo lugar, se van a poder dar cuenta que las unidades que emiten estos informes lo hacen con base a un informe base que emite el propio comité. Y lo único que hacen el resto de áreas y el informe técnico que se presenta es básicamente un copy-pega. Por consiguiente, estos nuevos elementos no pueden tomarse en cuenta porque no están consignados ni han sido las razones por las cuales descalificaron a mi representada. Por estas consideraciones, ya en razón a nuestro segundo petitorio, solicitamos que se revoque o declare nulo la declaratoria de desierto y en consecuencia, ya en relación a nuestro tercer petitorio, corresponde que se adjudique la buena prueba a mi representada. Muchas gracias. Gracias. Invitamos ahora al representante del impugnante 2, Consorcio Supervisor Puente Las Begonias, doctor Ronald Delgado, para que por un lapso de 10 minutos como máximo presente sus argumentos. Muy buenas tardes con todos los presentes. El caso del consorcio al que represento tiene cierta similitud con el caso que ha expuesto el abogado que me ha precedido. En nuestro caso también se consideró que no habíamos presentado la experiencia suficiente en la actividad de supervisión de elaboración de expediente técnico. El monto que solicitaban las bases era de 1.270.808.70 soles en este tipo de actividad. Nosotros presentamos un total de 5 experiencias que sumaban un monto superior a los 2 millones de soles. Sin embargo, el comité de selección consideró que nuestra experiencia 1 y nuestra experiencia 5
no podían ser aceptadas, por lo cual nos validó un monto de únicamente 958.428. En esta exposición vamos a explicar, y como hemos hecho ya en nuestro recurso de apelación, por qué estas dos experiencias sí son válidas, debiendo dejar claro además que bastaría con que se acepte una cualquiera de las dos experiencias. Disculpe. Sí, adelante. Una cualquiera de las dos experiencias para que hayamos cumplido con el requisito establecido en las bases. La primera experiencia que es cuestionada es la experiencia número 1, que corresponde a un contrato de consultoría, que como su nombre lo indica, incluye la supervisión de elaboración de expediente técnico definitivo y supervisión de la ejecución de la obra Rehabilitación de Puentes Paquete 8, Huancavelica 2, Ica 2 y Ancash 2, ¿no? Esto es en el marco del programa de reconstrucción con cambios. No solo el título, sino el contrato también detalla claramente que los servicios que prestamos comprendían los dos tipos de actividades solicitadas en las bases, tanto la supervisión de elaboración de expedientes técnicos como la supervisión de ejecución de obra. Ahora bien, del acta que emite Invermed y también del informe que han presentado como consecuencia de nuestra apelación, queda claro que ellos no tienen ninguna duda sobre que nuestro servicio cumpla con lo solicitado por las bases. Es decir, están de acuerdo en que sí tenemos esa experiencia. Su argumento, que es similar al expuesto en el caso anterior, es que supuestamente no podría determinarse el monto específico que corresponde a la supervisión de elaboración de expediente técnico, por lo cual no podrían validar esta experiencia, ¿no? Ellos dicen que las facturas que presentamos no dejan claro si se refieren únicamente a supervisión de expediente técnico o si se refieren también a la supervisión de la ejecución misma de obra. Esta conclusión no tiene ninguna lógica porque las 5 facturas que nosotros presentamos claramente solo pueden referirse a la labor de supervisión del expediente técnico. Y en realidad, para que no le quede ninguna duda a Invermed de los alcances de nuestra propuesta, nosotros no nos limitamos a presentar el contrato más las facturas con su constancia de pago, sino que presentamos un documento muy importante, que es la Resolución Directoral 130-2021 MTC, por la cual se aprueba el expediente técnico, ¿no? Entonces, con este documento queda claro que cualquier factura que haya sido emitida anterior, con una fecha anterior a la aprobación del expediente técnico, única y exclusivamente puede referirse a la supervisión del expediente técnico, porque la normativa peruana impide que ninguna obra pública se ejecute si no está aprobado previamente el expediente técnico. Entonces, con los documentos que están en nuestra propuesta, se podía ver con absoluta claridad que todas las facturas presentadas, cuyas fechas iban desde el 10 de agosto de 2020 hasta el 28 de abril de 2021, eran anteriores a la fecha de aprobación del expediente técnico. Por tanto, si este contrato, como hemos explicado, tiene únicamente 3 prestaciones: supervisión de elaboración de expediente técnico, supervisión de la obra y liquidación del contrato de obra, cualquier concepto que haya sido facturado con anterioridad a la aprobación del expediente técnico únicamente puede referirse al primer componente, a la supervisión de la elaboración del expediente técnico, ¿no? Eso es absolutamente lógico, lo entiende absolutamente cualquier persona que esté involucrada en el tema de contrataciones con el Estado y de ejecución de obras. Por mandato de la ley se entiende que el comité de selección debe contar por lo menos con un experto en la materia. Es decir, el comité de selección debió haberse dado cuenta claramente que las facturas presentadas únicamente podían corresponder a la supervisión de expediente técnico, porque es imposible que se haya pagado la supervisión de ejecución de obra en una fecha anterior a la aprobación del expediente técnico, porque sencillamente no se podía estar ejecutando obra alguna en ese momento. Si se revisa el texto de las facturas, que es el que Invermed dice que no le generan suficiente convicción a que se refieran únicamente a la elaboración de expediente técnico, podrá darse cuenta que estos recibos, además de la fecha, hacen referencia claramente a la conformidad de los informes número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5, lo cual es absolutamente congruente con las actividades
que tenía que realizar el ejecutor, era un concurso oferta en el que el ejecutor también elaboraba el expediente técnico, que constaban de un informe número 1, un informe número 2, un informe número 3. Es decir, hay absoluta congruencia entre lo que señalan, además la resolución esta que hemos adjuntado que aprueba el expediente técnico y las facturas que hemos presentado. O sea, no hay forma de que esas facturas puedan referirse a ningún otro concepto. Y además, por si esto fuera poco, nosotros en la misma propuesta presentamos 2 veces este contrato, tanto para acreditar la experiencia en la supervisión del expediente técnico, como para acreditar la experiencia en la supervisión de la ejecución de la obra. Y en realidad, Invermed, o el comité de selección, podía ver claramente por la secuencia de facturas que las facturas que estaban en la experiencia número 8 eran las que correspondían a ejecución de la obra. Además, todas esas facturas que empiezan desde la aprobación de la valorización de obra número 1, ellas sí señalan de manera expresa que todas se refieren al componente supervisión de obra, ¿no? Entonces, digamos, de toda la documentación que existe en nuestra oferta, es absolutamente claro que las primeras 5 facturas presentadas en experiencia número 1 únicamente pueden referirse a la supervisión de elaboración de expediente técnico. En su respuesta, o en su informe técnico legal, el comité de selección ha señalado que esto que nosotros estamos indicando en nuestro recurso no era posible que sea efectuado por ellos. Ellos dicen que, digamos, normativamente estarían prohibidos de hacer alguna interpretación y solo podrían validar los comprobantes de pago si es que ellos dijesen de manera expresa que se referían única y exclusivamente a la elaboración del expediente técnico. Y que si los comprobantes de pago no decían eso, era imposible que utilicemos esta experiencia. Eso no es correcto, porque la Ley de Contrataciones Públicas señala que los organismos de evaluación de ofertas deben actuar con un criterio discrecional y en aras del cumplimiento de las finalidades de la ley, ¿no? La finalidad de la ley es lograr las contrataciones a tiempo, ¿no? Y es tener la mayor cantidad de postores posibles para que haya una adecuada competencia. La función del comité de selección no es eliminar a los postores, que parece que es lo que hubiese hecho Invermed, porque ha eliminado absolutamente todos los postores, que éramos varios, ¿no? Por eso somos 3 los que estamos impugnando, además de otros postores que fueron eliminados. Y en lugar de aplicar un criterio bastante claro y elemental, prefirió eliminar a todos los postores, postergando la posibilidad de que se avance con la ejecución de esta obra que es tan importante para la ciudad. Como señalamos, no solo se rechazó nuestra experiencia número 1, sino también nuestra experiencia número 5. La experiencia número 5 fue rechazada con otro concepto. Según la interpretación de Provías, o de Invermed, disculpen, la experiencia 5 se referiría exclusivamente a la supervisión de ejecución de obra y no habría supervisión de ejecución de expediente técnico. Se basan en la convalidación del término interventoría, porque esta es una experiencia adquirida en Colombia, y dicen que la interventoría solo podría estar referida a la ejecución de obra. Esa es una interpretación inexacta. Es cierto que cuando empresas han tratado de utilizar la experiencia adquirida en Colombia en actividades de interventoría, generalmente se han referido a la supervisión de la ejecución de la obra misma. El término interventoría es bastante más amplio. Y en la documentación que hemos presentado, además esto queda clarísimo, porque la constancia, que está en el folio 545 de nuestra oferta, discrimina claramente lo que fue la revisión de estudios y diseños de lo que fue la revisión de la ejecución de obra. Es decir, en nuestra constancia están debidamente discriminados esos 2 conceptos, por lo cual esa experiencia también debió haber sido validada. Como señalamos al inicio de la exposición, en realidad bastará que el tribunal acepte alguna de nuestras 2 experiencias por las cuales estamos impugnando y con ello habremos superado el requisito establecido en las bases integradas. Parte de nuestro pedido también ha sido
que se nos pueda permitir continuar en este proceso, ¿no? Y creo que es el pedido que hacen todos los otros postores porque sería lo correcto, ¿no? Son propuestas bastante complejas y no tiene sentido que la entidad, teniendo tantos postores, teniendo una competencia justa en este proceso, termine eliminando a todos, declarando desierto el proceso y generando únicamente que se postergue la satisfacción de las necesidades públicas para las cuales se ha diseñado este proyecto. Eso es todo lo que queríamos exponer. Muchas gracias. Gracias. Vamos a dar ahora oportunidad de pronunciamiento al consorcio Vías de Lima, representada por el doctor Edwin Panda, a quien se le otorga también 10 minutos para su exposición. Muchas gracias, señores vocales. Procedo a compartir las diapositivas. Me confirman si se logra visualizar, ¿sí? Sí, correcto, adelante. Correcto. Bien, en representación de Consorcio Vías de Lima, lo que queremos sustentar a través de este informe oral respecto a nuestro recurso de apelación es también un error en cuanto a la admisibilidad de nuestra oferta, ¿no? Nosotros hemos presentado en este mismo proceso, el que corresponde al concurso público para consultorías número 002-2025 Invermep, una oferta la cual se ha identificado una supuesta inconsistencia insubsanable para el comité o para el revisor, y esto ha generado nuestra discrepancia en los siguientes términos. ¿Cuál es el planteamiento del caso, señores vocales? Hoy estamos discutiendo no solo un tema formal, lo que queremos es que ustedes verifiquen que el comité de selección se ha excedido en sus facultades legales. Como consecuencia de ello, ha excluido indebidamente a un postor válido, y como lo hemos escuchado con nuestros colegas de los otros consorcios, también se ha excedido haciendo interpretaciones o evaluaciones que no corresponden. En concreto, en nuestro caso, consideramos que se ha excedido de facultades porque nosotros consideramos que en esta etapa de admisión de ofertas, el comité no pudo haber revisado o realizado interpretaciones respecto a nuestra oferta económica, que es donde ha mirado el comité un defecto que supuestamente es insubsanable para descalificarnos. Y para ello ha revisado nuestro anexo número 6, y ahí explicaremos en qué consiste el error. Pero nosotros consideramos que esta revisión no correspondía a realizarse en el marco de lo que establece el artículo 71 del reglamento, el cual indica cuál es claramente el parámetro de la admisibilidad de las ofertas. Y se limita, como indica el artículo, el mismo artículo 71, a verificar documentación mínima. Y ahí, en efecto, está nuestro primer agravio, una actuación que va más allá de lo que legalmente se le ha permitido, ¿no? El artículo 71 señala que la admisión de las ofertas consiste en la verificación de documentos mínimos señalados en el artículo 69, entre ellos están la acreditación de los representantes, el pacto de integridad, la declaración jurada de veracidad y no impedimento, entre otros documentos. Pero en esta parte de la etapa de admisión de ofertas no está la oferta económica. Entonces el comité se está excediendo en sus facultades para que en una etapa que no correspondía realice interpretaciones que no corresponden, señalando que lo que evidenció como un error es insubsanable, ¿no? O sustancial. Y aquí viene el elemento que consideramos una contravención al ordenamiento jurídico, en este caso a las normas que establece como la misma ley de contrataciones. El artículo 5 habla de los principios que deben regir la contratación,
y también el artículo 78 habla de la posibilidad de subsanar. Estos artículos han sido inobservados, lo cual conlleva a que se declare la nulidad de ese acto por contravenir el artículo también, en este caso, constituir una contravención al ordenamiento jurídico y en virtud del artículo 10 de la ley 27444 sea declarada la nulidad. Veamos exactamente a qué nos referimos. Como señalaba, el artículo 71 es claro en señalar que lo que se verifica en esta etapa de admisión de ofertas es documentación mínima. En ella, como vemos, lo que señala el artículo 72 habla de documentación para verificar la capacidad legal, la capacidad técnica, profesional. No habla en todos los numerales de la verificación de la oferta económica. Esto está regulado ya en el artículo 74 y luego que las ofertas son admitidas. Desde allá, ahí nos preguntamos, ¿se ha verificado el principio o se ha respetado el principio de legalidad? La respuesta es no, señores vocales. Otro agravio es la consideración, nosotros consideramos que se ha vulnerado el principio de competencia en el sentido de que el comité no solo está actuando fuera del marco legal permitido, sino que ha restringido indebidamente la competencia a descartar ofertas válidas como la nuestra y como hemos escuchado a los colegas también otras ofertas. Mi representada presentó una oferta técnicamente solvente y económicamente ventajosa para el Estado y al excluirla en un aspecto que no debía evaluarse, aún se redujo injustificadamente el número de postores y esto va en contra de uno de los principios regulados en el artículo 5 de la ley 32.069, uno de los principios de competencia, pero podemos alegar el principio de legalidad, el principio de eficiencia, eficacia y eficiencia, pero solo como una muestra nosotros consideramos que aquí el principio de competencia es claramente vulnerado. El espíritu de la contratación pública es promover la pluralidad de ofertas, no reducirlas. Y nosotros preguntamos, señores vocales, ¿qué beneficio obtiene el Estado al limitar una propuesta válida por no revisar una documentación antes de tiempo? Nosotros consideramos que ninguna, aquí no hay ningún beneficio para el Estado, por el contrario, afecta la pluralidad de postores. Y además, genera sobrecostos y desconfianza en el sistema de la contratación pública. La inconsistencia está en el anexo supuestamente en el anexo número 6, ahí los postores deberían haber consignado, de acuerdo a los datos de este cuadro, y nuestra oferta, la que hemos presentado en el consorcio Vías Lima, hay una discrepancia en cuanto a la parte que señala de gastos generales, ¿no? Aquí, en la parte derecha, tenemos el acta del comité y ahí el sustento por el cual lo deniega, pero ahí claramente está identificando dos documentos o dos elementos que le sirven al comité evaluador para señalar que hay una inconsistencia. Uno es que en el mismo formato, en la parte de gastos generales se dice 30% y luego dice que en el desglose de la estructura de costos se consignó 40%. Y en la parte de abajo, el sustento dice, esta inconsistencia sustancial en la información económica impide al comité determinar con certeza cuál es el porcentaje real de la propuesta del postor. Sin embargo, señores vocales, si ustedes revisan en esta documentación, la oferta económica en sí, el monto por el cual se está ofertando, no ha variado. Por lo tanto, es evidente verificar que esto se trata de un error material, tipográfico. No hay aquí un cambio sustancial que permita concluir que esto le da un cambio en la oferta económica como tal. Y por ello nosotros consideramos como un tercer agravio que hay un error formal que era subsanable y no se ha tomado en cuenta lo que establece el artículo 78.1 del Reglamento General de Compras Públicas, que permite subsanar errores materiales o formales siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta. Este mismo criterio lo ha tenido el OCE con la normativa anterior y está descrito en la opinión número 067-2018 del OCE, en el cual respalda este criterio que señala que pueden corregirse errores siempre que estos no alteren el precio y el alcance. Aquí el error obviamente es uno de orden material, tipográfico, y por lo tanto sí se podía haber subsanado.
no sancionándolo con la descalificación, como ha sucedido, ¿no? Negar la subsanación en este contexto es convertir un formalismo en una barrera injusta para la competencia, y eso es lo que queremos corregir recurriendo al Tribunal de Contrataciones. Aquí está a la mano izquierda lo que textualmente el comité ha señalado. El comité no puede admitir la propuesta económica por incurrir en una inconsistencia sustancial. Para ellos es sustancial. No lo explica de qué manera llegan a esa conclusión, pero ahí está señalado, ¿no? Y como verán en la parte derecha, hemos citado lo que evidencia el comité como un error sustancial, y estamos explicando que ese 30% indicado en la primera parte de este cuadro respecto al 40% que se consignó al desglosar la estructura de costos, que es ahí donde está el error, porque si uno ve la estructura de los costos, finalmente el precio ofertado, señores vocales, el precio ofertado sigue siendo el mismo, como podrán ver aquí en la distinción, en el cuadro rojo de la mano derecha, ¿no? Y por eso consideramos que aquí el el comité se ha excedido, y consideramos que el sentido común y la lógica que ustedes podrán razonar en su decisión final permitirá corregir este error del comité. Muchas gracias. Gracias. Bueno, no ha habido en realidad observaciones de una parte a otra, ¿no? Pero de todas maneras se les va a dar, digamos, un periodo adicional en caso las partes quisieran agregar algo adicional. Se consulta en primer lugar al representante del consorcio supervisor ASCPS, doctor Sánchez. ¿Algo adicional que agregar? Máximo 3 minutos. Brevemente, señor presidente, para dejar en claro cuál es la razón concreta de que adoptó el comité para descalificarlos. Ustedes van a poder apreciar en el acta, donde señalan no se puede determinar a cuánto ascendió el costo de la prestación 2. La prestación 2, al señalar la prestación 2, el comité señala o acepta claramente que la prestación 2 está referido a la experiencia acreditada en la supervisión de elaboración de expedientes técnicos, asumiendo como expediente técnico el desarrollo o la supervisión del desarrollo de la ingeniería al detalle. Esto como primer punto. Como segundo punto, con respecto al criterio de que no se aprecia el monto que corresponde a esta prestación, esto no es correcto ni cierto, dado que la experiencia en la elaboración del expediente técnico y el monto específico es un monto que no ha variado entre la conformidad y el contrato. Por lo tanto, no hubo modificaciones. Y esto quiere decir que los montos acreditados para la supervisión de expedientes técnicos son los montos señalados en el contrato. Entonces, con respecto a eso, se estableció en forma clara y precisa y no había por qué el comité descalificar a mi representado. Gracias. Ok, gracias. Del mismo modo, el representante del consorcio supervisor Cuentas de Bañas tiene algo que agregar. ¿Doctor Delegado? Sí. Solo recordar que la función del comité de selección es promover la competencia para lograr que el Estado tenga la mayor cantidad de ofertas disponibles, ¿no? Y para ello, si bien es cierto, debe ser exhaustivo en la evaluación de las ofertas, debe aplicar cierto criterio, ¿no? No puede esperar que el 100% de los documentos sean absolutamente claros, porque son experiencias que vienen de contrataciones anteriores, de años anteriores, con otra normativa. Y lo que hacemos los postores es proporcionarle información completa que le pueda permitir entender, ¿no?, el contexto. En nuestro caso, esto ha sido clarísimo. Si las facturas no eran 100% claras,
que agregamos un elemento que es fundamental y que debiera ser comprendido y que no requiere una interpretación especial, intrincada, extraña. O sea, todos sabemos que una obra solo puede ejecutarse después de aprobado el expediente técnico. Por tanto, cualquier factura emitida antes de la aprobación del expediente técnico en el marco de la supervisión de un concurso oferta solo puede referirse a la elaboración del expediente técnico, ¿no? No es una interpretación complicada, no se le ha pedido que haga deducciones extrañas, sino cosas absolutamente claras, y nosotros justamente para evitar esto nos preocupamos de proporcionarle información completa. Y la labor del comité debería ser esa, ¿no? Actuar con criterio en beneficio finalmente del Estado. Muchas gracias. Gracias. Por último, el representante del consorcio Vías de Lima, ¿tiene algo que agregar? Máximo 3 minutos, doctor Panta. Sí, muchas gracias. Solo para agregar, por ejemplo, que de la revisión que se ha hecho del informe técnico de Invermed, no han dicho nada distinto a lo que ya estaba consignado en esta acta de calificación, porque tratan de justificar que efectivamente se trata de un error que debe ser calificado como insubsanable, pero no explica de forma clara y precisa por qué considera que es insubsanable. No analiza que la oferta, el monto ofertado no ha variado. Nosotros consideramos que esto evidentemente no puede ser acorde a los principios que regula el artículo 5 de la ley, que habla del principio de legalidad, el principio de competencia, el principio de eficacia y eficiencia. Y solo para concluir, nos queremos hacer mención que existe la resolución 0267-2016 de la cuarta sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, que en su momento, en un caso similar, estableció que en su numeral 40, que la actuación del comité no evidencia un comportamiento acorde a los principios que inspiran el sistema de compras públicas, pues sobre la base de una interpretación errónea del artículo 68 del reglamento se ha descalificado injustamente la propuesta del impugnante, solayándose, y bueno, señala una serie de situaciones distintas, pero nosotros consideramos que aquí estábamos ante un hecho similar. El comité, el evaluador, no aplica para su interpretación los principios de la contratación pública recogidos en el artículo 5 de la Ley General de Compras Públicas y por lo tanto está incurriendo en un acto irregular, arbitrario, que debe ser corregido por el Tribunal de Contrataciones. Muchas gracias. Gracias. Se consultan los vocales si tienen preguntas que formular. Doctor Álvarez. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes con todos. No tengo preguntas. Gracias. Gracias. Doctor Quispe. Buenas tardes a todos. No tengo preguntas, señor presidente. Gracias. Gracias. De mi parte, una pregunta en primer lugar para el doctor Panta. Muy brevemente, entonces, ¿cuál es el porcentaje correcto en esta incongruencia que efectivamente hay, no? Sí, correcto. El numeral en cuanto al porcentaje es el 30%, es el que corresponde. Ok. Gracias. Gracias. Por otro lado, al representante del impugnante 1, doctor Sánchez, acá, entonces, una pregunta que en realidad es para los dos, ¿no? Para los dos impugnantes, el doctor lado Sánchez. Al final de esta acta menciona, este colegiado considera inoficioso continuar con la evaluación de los demás criterios establecidos en las bases, puesto que su condición de descalificado no obedecería. ¿Cómo interpreta esa frase que ha incluido el comité en su acta? Bueno, señor presidente, lo interpretamos como una irregularidad más que ha cometido el comité de selección, porque el comité de selección estaba obligado a evaluar en forma integral y completa la experiencia que habíamos presentado, ¿no? Para acreditarlo. Consideramos eso.
Ok, gracias. Doctor Delgado, ¿cómo interpreta esta última? Parece que en el acta de su representante también hay esa referencia, ¿verdad? Sí, sí, al final de la evaluación, sí, el último párrafo al final de la experiencia 5 también agrega que no es necesario continuar. No llegamos a entender si es que no han revisado el resto de la experiencia, que son más contratos, aparentemente eso es lo que quiere decir, pero coincidimos con lo señalado por el doctor Sánchez, en que ahí el comité estaría infringiendo el mandato que tiene, ¿no? De realizar una revisión integral de la oferta. Más aún cuando, obviamente, muchos contratos son precisamente similares a los que van a ser objeto de este proceso y comprendían los dos tipos de experiencia. Experiencia en la supervisión de elaboración de expediente técnico y experiencia en la supervisión de ejecución de obra. De hecho, en nuestro caso particular, los primeros 3 contratos provienen de un mismo proceso de selección y comprenden los dos tipos de experiencia. Si el comité, mejor dicho, hubiese hecho una revisión integral de la oferta, como es su deber, hubiese podido darse cuenta fácilmente, además, que el mismo contrato estaba acreditando los dos tipos de experiencia y la totalidad de las facturas estaba totalmente discriminada, no existiendo ningún tipo de confusión acerca de qué monto correspondía a qué tipo de experiencia, ¿no? Entonces, sí creemos que el comité de selección no actuó correctamente al detener la evaluación en un punto determinado de manera arbitraria. Ok, gracias. Por último, para el representante del impugnante 1, doctor Sánchez, en relación con claro, el contrato que has contado hace referencia pues a un monto hasta 2 millones, ¿no? Vamos, 2 millones y un poquito más. Y en la constancia se da la conformidad, ¿no? Por el monto contractual, dice, ¿no? Monto contractual, 13 millones. Esos son los elementos que tenemos que tener presente, entonces, la cláusula octava del contrato, ¿no? Ahora dice se destinará hasta 2 millones, como meritúa este colegiado este fraseo del contrato. Es que en realidad, si usted verifica la constancia de conformidad, va a poder evidenciar que el monto contractual efectivamente ejecutado es de 13.378.878.64. Es el monto ejecutado, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el monto ejecutado es similar al monto del contrato. ¿Y qué implica esto a la vez? Que el monto del contrato, en este monto del contrato y el monto ejecutado, se ha respetado los montos destinados para cada fase. 6.831.80 para la supervisión de estudios de ingeniería al detalle, que son de expedientes técnicos, y 11 millones aplicados a la supervisión de obra. Esto es lo que corresponde. Por eso es que entre la conformidad y el contrato se obtiene la trazabilidad perfecta para determinar cuál es el monto que corresponde a cada una de las prestaciones que hemos acreditado como experiencia. Ok, gracias. A ver, ¿algo que agregar, doctor Panta? Sí, correcto, señor presidente. Solo para precisar, viendo el escrito que hemos presentado en el numeral 3.1, hemos señalado por escrito cuál es el error, y ahí el monto por el cual los gastos generales son calculados permiten indicar que el porcentaje correcto es 40. Ahí quiero hacer esa precisión, es 40%, pero si uno hace la sumatoria, el monto ofertado sigue siendo idéntico, por lo tanto no hay una variación de la oferta económica. Ok. Muchas gracias. Gracias.
No tengo más preguntas. Con ello damos por concluida la presente audiencia, agradeciendo la participación de los representantes de las partes. Buenas tardes. Muchas gracias, señores.